En el extranjero hay muchas recepciones importantísimas. Yo creo que la de Donald McGrady, un norteamericano que estudió muchísimo a María, escribió una bella biografía y varios ensayos, pues es quizás la mirada que a finales de los años 60 inaugura una visión por lo menos más amplia de la obra de Isaac, de sus periplos, y va un poco más adelante de algunas biografías como la de Velasco Madriñán, El Caballero de las Lágrimas, que no valoran ciertas facetas de la obra de Isaac y que estuvieron muy centrados en cosas como desentrañar en qué personajes de la vida real se había inspirado Isaac para construir, por ejemplo, María, y se hicieron muchísimas hipótesis, que era un amor que tuvo en Buga, que era una mujer muy bonita de Buga, que era una prima, que era una mulata, todas las posibilidades, cuando en la verdad María es un personaje de ficción. En la intimidad del escritor puede estar una mujer u otra, o varias que lo inspiraron, pero en general pues se trata de una elaboración ficcional. Esto pues en este tipo de recepciones duró mucho. Ahora en la época ya más moderna, McGrady sigue una gran estudiosa, creo yo la más importante estudiosa de Jorge Isaacs, que es la profesora María Teresa Cristina, una profesora de la Universidad Nacional, que le dedicó más de 25 años al estudio de Isaacs, al estudio de la época y al estudio de la novelística colombiana del siglo XIX. ¿Por qué señalo esto? Porque es la obra de María Teresa la que definitivamente instala la obra de Isaac en un panorama muy amplio, recogiendo todos los estudios anteriores, y hace una cosa que es un aporte sin igual e invaluable y definitivo para la valoración de la obra de Isaac, que es que ella hace la edición príncipe de María con todas las notas y variantes, más de 1500 variantes tiene la novela, o sea, los distintos manuscritos y correcciones que le hicieron a la novela. Es una edición crítica muy bien investigada. Ahí se recuperan, por ejemplo, algunas de las notas que Isaac en vida colocó sobre la esclavitud, que en ediciones posteriores fueron eliminadas, como fueron eliminados por causa de la concepción estrecha de ver en esa novela solamente el drama romántico, como fueron eliminados los capítulos africanos, los 4 capítulos donde Efraín narra las historias que Feliciana, que se llamaba Nay, con su nombre africano, contaba cuando era princesa y se casó con Sinar y fueron hechos esclavos y los mandan pues en navíos negreros a las Américas. Ella le pierde el rastro a Sinar y ya cuando se va a morir está pensando en volver al África, está soñando en encontrarse con Sinar, y bueno, le pide a Efraín que su hijo Juan Ángel, el cual ya es libre, pues esté a su cuidado. Este es uno de los capítulos más bellos de la novela, que va a provocar una reflexión muy importante en 2 escritores afrocolombianos, que creo que hay que destacar. El primero de ellos es Rogerio Velázquez, el primer antropólogo que tuvo Colombia, de la antropología moderna, y quien hace un estudio sobre la esclavitud en María, y destaca la importancia de este aspecto en una novela como María, y cómo Isaac hace un reconocimiento de la presencia de los africanos esclavizados que llegaron a esta zona del país. En la misma dirección, el texto de Rogelio es de 1958-59, en la misma dirección en los años 60, 62-63, Manuel Zapata Olivella, otro afrocolombiano muy importante, el autor de Changó el Gran Putas, que aparece en 1983, pero en estos años iniciales de la década del 60, Manuel hace un trabajo
sobre María como una novela romántica y como una novela pionera en la representación de los africanos que llegaron a esta zona. Es decir, Manuel va a dedicarle un importante ensayo a esto y a declarar María como la primera novela negra de las Américas. O sea, no había una novela en la época que le hubiese dado esa importancia a la presencia de los africanos que llegaron acá como esclavos. Y eso pues es el mérito de Isaac, que no siendo de esa raza, él era de raza judía, hace esto. Y posteriores lecturas, como por ejemplo la de López Michelsen, muestran el papel de la diáspora judía en la novela. Porque en la verdad lo que pasa en la novela es que se conjugan dos diásporas. Por un lado la niña Esther, que acá se va al cristianizarla, la llaman María, ella es hija de la diáspora judía. Si uno se remonta todo el pasado de esta niña que llega aquí, adoptada a una hacienda del Valle del Cauca, una hacienda de la época, esta niña pues viene de esa diáspora judía que se remonta a la salida de los judíos de España, pasando por Inglaterra y Jamaica hasta llegar acá. Y ese destino se cruza con el destino de la esclava Nay, que acá se va a llamar Feliciana, que es un nombre inclusivamente paradójico. Viene como esclava a sufrir el exilio de su continente y se le va a poner Feliciana, todo lo contrario a lo que le tocó vivir en estas tierras. Bueno, esos dos destinos se juntan en la novela, son dos diásporas que van a vivir su vida y sus dramas íntimos en el contexto de una sociedad esclavista, de una hacienda patriarcal movida por esclavos, en los cuales pues se desarrolla sus dramas. Esa pues es una recepción muy importante, la de Rogelio y la de Manuel Zapata Olivella. Hay escritores contemporáneos más recientes que han hecho biografías de Isaac, han hecho cuentos. Por ejemplo, Rafael Humberto Moreno Durán hizo un cuento que se llama El capítulo inglés, que es un cuento que hace de cuenta que está contando la vida de Efraín cuando fue a estudiar en Londres, estudiar medicina. Y paradójicamente en el cuento de R.H. Moreno Durán, pues él muestra la vida de estudiante de Efraín en Londres y un poco su vida licenciosa, porque pues está despertando a la vida amorosa, y la vida amorosa en esa época se ejercía y se aprendía era en los prostíbulos. Entonces es un contraste, dijéramos, con el personaje exclusivamente romántico, pudoroso, que es el Efraín que está retratado en la novela.